Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarme personalmente también a mí con Pablo Dreisig después de este impasse en el que estuvo con otros locutores y presentadores de Radio Sefarad. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto volver a hablar. Bien, muy bien. Eh, con un tema que había pensado para hoy. Tiene que ver con quizás una revisión que hay hoy biográfica respecto a lo que se ha dado a llamar el judaísmo helénico. Es decir, siempre, sobre todo lo sabemos por algunas festividades del calendario judío como Hanukkah, que haciendo esta distinción entre memoria y historia, que es de Yerushalmi, ¿no? Esta distinción en la propia memoria e historia judía, digamos, desde la memoria judía tenemos como muy cristalizada la oposición, lo adverso entre lo judío y lo griego. Y todos nosotros estamos familiarizados con la rebelión de Matitiau, con las rebeliones macabeas, con la acción de el condenado y vituperiado en los textos sagrados de Antíoco Epifanes, cuarto, que en su época, en vez de Epifanes, que era el divino, lo llamaban Epimanes, el loco. Es decir, desde la memoria judía hay una narración que ha quedado habitualidad cristalizada, donde lo judío se habría opuesto de manera clara a un proceso de aculturación. Finalmente, cuando se habla, incluso eso ha quedado, es muy interesante, porque la metáfora, la figura de lo judío y lo griego, de la helenización judía, no solo ha quedado como un modelo para decir que el contacto judío-griego, de eso estamos hablando, fue un proceso de aculturación, de pérdida de la identidad judía, sino que ese modelo se trasladó a otras situaciones de encuentros culturales, valga la redundancia entre culturas, para sostener la tesis de la aculturación. Una tesis antropológica que, como digo, tiene como un fondo no declarado en esta situación puntual. Tiene históricamente dos momentos. Un momento de gran florecimiento, y esto vamos a empezar a, no quiero usar la palabra de construir porque se ha abusado tanto de esta palabra que no la quiero tener, no la quiero utilizar, pero para socavar un poco esta idea tan rígida del modelo de la aculturación. También luego fue usada por en algunas perspectivas extremistas dentro del propio judaísmo respecto a la asimilación en la diáspora, sea el país que fuere. Entonces, siempre está como ese fondo de lo helénico y la aculturación helénica. Entonces, hay un momento histórico de florecimiento de una cultura muy particular que hoy la historiografía actual está poniendo luz sobre eso, fue la cultura judeo-helénica. La cultura judeo-helénica tuvo primero algunos frutos que quedan en el acervo judío y en el acervo universal. Primero, la famosa traducción del Tanaj, de la Biblia, la Septuaginta, ¿no? En la que Ptolomeo II, ¿no? Estamos hablando de la época
Imperio griego, más o menos 250 antes de la era común, obliga a 70 sabios, rabinos, sabios, ahí hay una discusión, 70 sabios judíos, a traducir los textos arameos y hebreos a lo que se llama en la época la lengua ática o el griego koiné, la lengua koiné, el griego koiné. Pero hay algo que ahora se está estudiando, ahora digo, en estos últimos tiempos, que es algo muy interesante, que es el koiné, el griego koiné judío. Es en realidad el que se traduce, no al griego koiné, a una variedad del griego koiné, que es el griego koiné judío. Es un griego judío que hay que distinguirlo de otro griego judío, de otra lengua griega judía, que es el Yevanic, que es la lengua de los romaniotas. También es un dialecto o una lengua más que un dialecto muy particular. Entonces, aquí se trata de otra lengua, que es como digo, el koiné griego judío, que convive en esta época perfectamente con el hebreo y el arameo dentro de Judea e Israel. ¿En qué contexto se da esto? Esto se da en un contexto cultural articulado por dos grandes ciudades. Digo ciudades, que son ciudades o asentamientos urbanos griegos, donde se instala en estos asentamientos una comunidad judía culturalmente muy relevante. No es casual que sean urbanos. Son Egipto, Alejandría, y en Siria, Antioquía, hoy más o menos el sur de Turquía. Esto para dar un panorama, pero esta cultura, subrayo que es una cultura muy particular, diaspórica, hay que también subrayar que en estas ciudades la diáspora ya es una diáspora de elección, que por otra parte, y esto sería interesante agregarlo ahora, durante el reino tolemaico y el imperio seleucida, hay muy buenas relaciones. No solo hay buenas relaciones con los judíos, sino que hay un florecimiento cultural, un intercambio económico y una familiaridad con la lengua, una porosidad, estaciones, intercambios comunes. Por supuesto, todo esto entra en crisis. Y sobre todo, habíamos hablado recién del famoso Antíoco Epifanes, ¿no? De triste memoria, antes de él, Seleuco IV. Todo esto termina, por supuesto, en la rebelión macabea. La rebelión macabea no debería eclipsar, oscurecer lo que forma parte de un legado, de un acervo importantísimo del judaísmo, cultural, filosófico, teológico. Ahora voy a decir algo sobre esto. Alguna vez voy a contar una anécdota que quizás la he contado ya Jorge, no recuerdo, quizás fueron 8 años, me invitaron a una mesa redonda en Buenos Aires, en la Biblioteca Nacional. Éramos 3, otro colega filósofo y el rabino Felipe Yaffe. Y el rabino Felipe Yaffe en esa ocasión era para Hanukkah. En lugar de acentuar la diferencia con la cultura griega y los peligros de la helenización, que de eso va un poco Hanukkah, rabino, Felipe Yaffe, que es un erudito,
lo que hizo fue reponer todos los términos que en la Torá son de origen griego. Yo aprendí muchísimo ese día, desconocía la cantidad de términos en la Torá son de origen griego, o sea, a dar cuenta de lo fructífero de este intercambio. Yo decía, quizás las dos joyas de la corona son, por un lado, Filón de Alejandría, ¿no? Sobre todo Filón de Alejandría con su apología del judaísmo, sus textos sobre Moisés, sobre Abraham, sus textos filosóficos que hoy pertenecen al patrimonio filosófico y cultural de la humanidad, mucho incluso más allá del judaísmo, como filósofo. Creo que Filón de Alejandría, aparte de su obra especulativa, filosófica, teológica, él nada más, nada menos que ante Calígula, Cayo Calígula, no estamos hablando de cualquier emperador, ¿no? Estableció una embajada para defender, digamos, demandas justamente de la diáspora judía en Alejandría. Luego la otra joya de la corona, Flavio Josefo, ¿no? El gran historiador judío, que precisamente escribe un tratado que se llama Contra Acción, contra el gramático egipcio Acción, y él es fruto de esa cultura, de esa alta cultura judeo-helénica. De modo que si hoy queda claro, he sido claro, puedo transmitir la idea de volver, revisar eso que está tan cristalizado en la memoria, pero que tiene poco apoyo histórico, y poder recuperar esa cultura, ese periodo cultural judeo-helénico. También quiero decir, ya finalizando, Jorge, la columna de hoy, la semana pasada en la cátedra Moses Mendelssohn, la cátedra de estudios judíos de la Universidad de Buenos Aires, tengo el honor de dirigir, tuvimos también el honor de contar con la presencia de la doctora Claudia D'Amico, que es quizás la especialista, una de las especialistas en el mundo hispano de los estudios platónicos, y sobre todo de Nicolás de Cusa. Ella dio una conferencia magnífica sobre Filón de Alejandría, justamente, creo que prontamente va a ser subida a Radio Sefarad. Y terminar, Jorge, con la recomendación de siempre, nuestras recomendaciones, que siempre el público de Radio Sefarad me comentabas que siempre le interesan las recomendaciones que ir a leer, ¿no? Bueno, yo iría por el Contra Acción de Flavio Josefo. Hay dos ediciones, yo tengo la más antigua, yo tengo la editada por Aguilar, en la década del 60, esa es mi edición. Yo sé que hay una muy buena edición más actual de Alianza Editorial, con un buen prólogo, un buen estudio preliminar. Estas serían mis recomendaciones. Entonces nos quedamos con Flavio Josefo y con Filón. Y con Filón de Alejandría, la obra de Filón de Alejandría, yo creo que está editada, hay una versión estupenda en Trota de la obra de Filón de Alejandría. Bueno, pues con estas recomendaciones y en general
con la escucha de este programa, yo creo que muchos de los oyentes, los seguidores de esta sección, van a tener las pautas iniciales para adentrarse en este camino del judaísmo helénico, que hoy, parafraseando al propio título de la sección, podríamos llamar la Jerusalén dentro de Atenas, ¿no? Jerusalén en Atenas. Muchas gracias, Pablo Dreisig, por tu colaboración. Como siempre, esperamos volver a contar contigo la semana que viene.